Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Antes que me olvide, si me pueden poner algún like, pónganmelo para favorecer este canal. También si se pueden inscribir en el mismo, y todo gratis, ¿eh? Y sin beneficio económico para mí. Simplemente quiero que la palabra de Dios se difunda en todo el mundo, ¿no es cierto? Si me pueden escribir de qué lugar me están viendo, también, eso me ayudaría mucho. Y se lo agradezco de antemano. Y también accionar la campanita, así que pueden recibir, ¿no es cierto?, el mensaje de cuando un nuevo video saldrá al aire. Bueno, gracias. Bueno, se dieron cuenta la cantidad de denominaciones cristianas que hay. Es increíble, es increíble. La cantidad de denominaciones cristianas. Vamos a recordar alguna acá. Bueno, una sería los católicos, pero también los ortodoxos, ¿no es cierto? Y después tenemos tantísimos como los anabaptistas, los bautistas, los adventistas, tenemos los calvinistas, los pentecostales, los anglicanos, los metodistas, también los no denominacionales, difícil esta palabra, ¿no? Los que no tienen, que se llaman cristianos, ¿no es cierto?, que no tienen ningún nombre. También están los luteranos, y bueno, dijimos los pentecostales, los carismáticos, y hay tantos. ¿Por qué tantos? Evidentemente hay tantas denominaciones porque en teoría dicen que piensan distinto o interpretan la Biblia de una manera distinta, como en la iglesia. Ahora, ¿es posible eso? Sí, es posible porque se ve, pero es reprochable. No me digan que no es reprochable. Si tenemos tantos hermanos y hermanas en Cristo Jesús divididos, están todos divididos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, ahora vamos a ver. Para eso pedimos la guía de nuestro Señor, que nos guíe a entender estas cosas. Padre Celestial, gracias Señor por este lugar y este canal que tú nos has dado para poder aprender tu palabra. Te lo pido, Señor, que nos guíe en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, fíjense, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Pensamos que es en esta época sola? No, sucedió tantas veces. Y la Biblia nos muestra un caso típico de las divisiones dentro de los hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo. Divisiones, ¿por qué? Porque no estamos haciendo y no estamos cumpliendo y no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos al Señor Jesucristo que antes de que Él vaya a la cruz del Calvario, oró por nosotros. Oró por los discípulos de aquella época y por todo. Vamos a verlo. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de San Juan, en el capítulo 17, y lo podemos leer desde el versículo 20. Y dice así, San Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús orando al Padre la última noche, y nosotros no solo orando por los discípulos de aquella época, sino por
por nosotros, por los que van, dice acá, por los que van a creer en mí, ¿no es cierto?, por la palabra de ellos. Nosotros 2000 años después creímos en el Señor Jesucristo por la palabra de los apóstoles, tantos de ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿qué encontramos? Encontramos congregaciones, digamos, recuerden que iglesia significa asamblea, Iglesia significa, en griego, asamblea. Nosotros somos asamblea del Señor Jesucristo. También significa puestos aparte. No pensemos iglesia como un edificio, una congregación. Hay tantas congregaciones que dicen yo soy de Cristo. No, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Quién tiene la razón? Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy anabaptista, yo soy cristiano evangélico. Yo no me identifico con ninguno, pero soy de Cristo. Hay iglesias que se formaron, que piensan esto, otros piensan aquello. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué podemos agregar a eso? Nada. ¿Y por qué hay tanta división en las tantas congregaciones que se autoidentifican? No, aquellos piensan esto, yo pienso esto. Bueno, eso no crean que sucedió ahora. Nosotros tenemos un ejemplo y para aprender justamente cómo se resuelven esas dificultades. En el capítulo, vamos a ver acá, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Ahí se habla del concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, vamos a contarlo así brevemente, pero para que ir después a la aplicación de esto. En una iglesia, ¿no es cierto?, de Oriente Medio, que era de Antioquía, ahí donde estaba Pablo, estaba Bernabé en esa época, aparecen, dice claro acá en el capítulo 15 del libro de Hechos, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, aparecen creyentes, creyentes convertidos que estaban enseñando, ahí aparecen en la iglesia de Antioquía, y dicen, miren, ustedes, está bien, se convirtieron a Cristo, como nosotros también, estos eran judíos convertidos, pero se tienen que circuncidar y tienen que cumplir la ley de Moisés, si no, no son salvos. Y se creó una discusión ahí. Ustedes tendrían que leer el capítulo 15 del libro de Hechos para saber cuál era la situación. La situación es que recibieron una enseñanza y los ancianos de esa iglesia, y también Pablo y también los ancianos de esa iglesia, decían, no, esto no es así. Y sobre todo Pablo, que era misionero, y él se habían convertido tantos gentiles. Los gentiles, recordemos que son los que no son hebreos. Entonces, los gentiles que no son hebreos, nosotros somos gentiles, no somos hebreos, creímos en el Señor Jesucristo y aparecen unos maestros judíos y nos dicen, bueno, está bien, tú has creído en el Señor Jesucristo, bueno, ahora te tienes que circuncidar y debes cumplir la ley de los hebreos. Y no, ¿por qué? Y bueno, ahí empieza una discusión. Esa discusión se fue haciendo cada vez más grande. Entonces, en la iglesia de Antioquía mandaron a Pablo, a Bernabé y a otros ancianos a la iglesia de Jerusalén, porque en ese momento era la iglesia más importante. Y cuando llegan a la iglesia de Jerusalén, le presentan esta situación, y Pedro dice, atenti,
A mí me pasó que un día el Señor me reveló que yo tenía que ir a predicar a los gentiles. Y yo no lo quería hacer, pero el Señor me mostró que lo tenía que hacer. Y estos gentiles se convirtieron a Cristo. Pero el Señor no me dijo nada que ellos tenían que cumplir la ley ni nada. Al fin, ¿qué pasó acá? Discutieron en la iglesia y fíjense cómo fue que termina esta situación después de la discusión. Pero la discusión es buena, pero no aporta una solución concreta. La solución concreta la aporta la palabra de Dios. ¿No es cierto? Qué cosa interesante. En el capítulo 15 del libro de Hechos, en el versículo 16, dice que Jacobo, ¿no es cierto?, uno de los importantes de aquella época, uno de los pastores, de los ancianos, tomó el Antiguo Testamento y leyó esto que está en el libro de Amós, que dice así, dice, después de esto volveré, esto está escrito en el libro de Amós, le doy justo para que lo busquen, Amós 9, del 11 al 12, dice, después de esto volveré, está diciendo el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Encontraron algo que los hizo recapacitar, sobre todo a los hebreos, que estaban insistiendo a los gentiles que se tenían que convertir, pero tenían que cumplir la ley de Moisés y se tenían que circuncidar. O sea, se tenían que convertir en hebreos para poder ser salvos. Y acá encontraron en la palabra de Dios, en el libro de Amós, cualquier miles de años antes, ya Amós lo había escrito y el Señor ya lo había escrito por medio de Amós, que él también iba a buscar a los gentiles. Y el tema fue resuelto. Vamos a seguir con este capítulo del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque después de discutir eso y de encontrar en la palabra de Dios la solución, el Espíritu Santo también habló con estos hermanos e hicieron una carta. Una carta que la mandaron a la iglesia de Antioquía. Dice así, versículo 25, ¿no ha parecido bien, esta es la carta, ¿no? ¿No ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros para que nuestros amados Bernabé y Pablo, y hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis. Pasadlo bien. ¿Qué ha suceso acá? ¿Qué ha suceso? Ha suceso que el Señor ha hablado con estos hombres por medio del Espíritu Santo y le ha dicho una cosa muy importante que la vamos a estudiar, porque esto es interesante. Solo nosotros tenemos que guardar estas cosas. ¿Se dieron cuenta? Tenemos que guardar estas cosas. Tú la estás guardando, quizás lo estás guardando porque nunca lo descubriste esto, o quizás nunca te lo enseñaron, o quizás nunca lo entendiste. Eso lo vamos a ver. Pero, ¿cuál es la idea de esto que estamos hablando hoy? Que las divisiones en las iglesias se solucionan leyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? ¿Por qué no estudian la Biblia?
porque la Biblia es una y la interpretación de la palabra de Dios es una. Quiere decir que si hay alguien, ¿no es cierto?, que piensan distinto del otro, entonces ninguno de los dos leyó la Biblia. Leamos la Biblia, oremos, pongámonos de acuerdo y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a entender su palabra, porque es la palabra de Él. Bueno, estimados amigos y hermanas y hermanos y hermanitas y hermanitos en Cristo, que tengan una buena semana. Los quiero. Me llamo Alberto.